es importante entender formas diferentes de remuneración que el mero salario. Y cuando digo mero salario, porque es a lo que la mayor parte de la gente está acostumbrada en su cabeza, ¿no? Alguien trabaja y tiene un sueldo. Bueno, pues en el siglo XXI eso ha variado muchísimo. Siempre existieron otras formas de retribución del trabajo, pero ahora más que nunca hay maneras diferentes de eso que se llama monetizar tu actividad. Entonces, por ordenar un poco, el que tiene un salario, lógicamente, trabaja para una empresa que le paga, y eso es como siempre, no vamos a entrar mucho ahí porque es algo sencillo de entender. Sé hacer algo, hay una empresa que lo necesita, me contratan y a partir de ahí me pagan. Ya está. Pero hay algo importante que nace en las economías del siglo XXI, que es lo que se llama la economía del conocimiento. Con la aparición de Internet, una de las cosas que sucede es que empieza a poder venderse no lo que haces, sino lo que sabes. Hay un intercambio entre lo que yo necesito saber y lo que tú sabes. Hay un intercambio entre lo que yo necesito conocer o poder manejar mejor para poder moverme mejor y esa experiencia que tú tienes. Es lo que sabes, es tu cabeza. Y alguien me dirá, pero un abogado siempre vendía lo que sabe. Sí, pero lo vendía conectado con un output concreto. Para empezar, tú veías al abogado cuando tenías un problema concreto e ibas a buscarlo. En la economía del conocimiento lo que hay es una apertura de esa situación donde no necesitas tener el conflicto que generaba un problema, una enfermedad, un juicio, una demanda, una querella, una operación. Es decir, había algo francamente mal y entonces tú buscabas al profesional. O algo muy específico que tú no sabías hacer y buscabas a la modista, al sastre, porque había un output relacionado con una necesidad concretísima. Sin embargo, la economía del conocimiento lo que abre es un camino mucho más amplio antes de que haya un conflicto. Tú no necesitas hoy en día tener un conflicto para poder contratar a alguien que sabe algo que te va a evitar el conflicto. No necesitas tener un dolor concreto para contratar a alguien que te evite tenerlo. Lo que necesitas es tener la conciencia de que el dolor o el problema pueden suceder y de que si tú tienes un conocimiento que no tienes, es decir, tú haces inventario de lo que sabes y descubres que hay un gap entre lo que sabes y lo que sería bueno saber, y tú contratas a alguien que te cubra ese gap. Es así de sencillo. Así funciona la economía del conocimiento. Si yo sé de 1 a 4 y cuando hago el inventario me doy cuenta que para vivir mejor, para evitar un dolor, para evitar un problema, para ganar tiempo, para no perder recursos, necesitaría tener 6 de conocimiento, de habilidades, de lo que te facilite vivir en ese estado superior, vivir en ese estado mejor. Lo que haces es que contratas a alguien que te suministra esas 2 puntos, esas 2 piezas, esos 2 escalones que te faltan. Es cierto que, como pasa siempre, hay gente que entiende que una carencia no es un problema, sino que es sencillamente un déficit de algo que necesitas tener, y hay otra gente que con eso se hace mucho lío. Y hay otra gente que es mucho más natural y mucho más normal y dice: "Oiga, esto es como si necesito vitaminas, pues voy a la farmacia, las compro y me las suministro y ya está". En ese mundo se desarrolla la economía del conocimiento, donde hay personas que hacen su inventario de lo que saben y el inventario de lo que necesitan saber para ahorrarse unos esfuerzos innecesarios y un desperdicio de recursos, y sencillamente compran lo que les falta. Pero hay otra gente que no, que que entiende que ir al Everest con un sherpa es ser, alguien flojo, ¿no? Es decir, que al Everest hay que ir solo sin sherpa, porque eso es lo que tiene valor. Ahora, la economía del conocimiento lo que hace es poner en contacto quien hace el inventario, se da cuenta de que necesita algo y lo contrata y lo compra y lo consigue porque hay alguien que lo tiene y lo ofrece, y estamos hablando de conocimiento, estamos hablando de alguien que sabe algo que tú no sabes. ¿Cómo se paga eso? Eso se paga de la siguiente manera, o bien con una consulta, es decir, voy, pregunto, pago y me voy. Con un tipo de suscripción, que es otra cosa que hoy en día existe, y es un contrato, algo que me manda todos los meses a mi casa un tipo de información o una formación, que es algo muy parecido, lo que antiguamente eran los cursos de formación o cosas por el estilo. Hay otra gente que lo que hace es, no quiero saber esto,
lo que quiero es tener siempre disponible a alguien que me lo resuelva. Y en ese caso lo que hace es pagar una iguala. Esto, por ejemplo, es lo que hacemos la gran mayoría de nosotros con un contable o con una gestoría. Es decir, nosotros necesitamos una vez al mes, una vez por trimestre, una vez por semestre, una vez al año, tener determinado conocimiento disponible, en este caso fiscal, para resolver una serie de cosas que necesitamos. ¿Y qué hacemos? Tenemos una gestoría que todos los meses nos va haciendo un pequeño trabajo, para lo cual nos cobra un pequeño dinero, y eso se llama iguala. Por tanto, tenemos el salario, tenemos una consulta, tenemos una iguala. Luego tenemos una minuta. Es decir, imaginemos otra vez, volvemos al abogado. Le hago una consulta y luego le hago el encargo. Usted me ha dicho qué es lo que podría tener que hacer, y una vez que le he escuchado, he vuelto a mi casa y me he dado cuenta de que tengo que unir el problema que tengo con lo que usted sabe. Por tanto, le encargo que lo resuelva. Y volvemos otra vez, ahí no solo es conocimiento, ahí es conocimiento y una serie de acciones concretas. El abogado se ocupa de hacer, de pedir, de llevar, de escribir, de negociar, lo que corresponda. Y al final cobra una minuta. Y luego hay un último concepto que corresponde mucho más en puridad a la economía del conocimiento, que es: yo quiero tener acceso a lo que esta persona sabe, no quiero que haga nada para mí. No tengo ninguna consulta puntual. Lo que tengo es, hay una persona valiosa a la que yo quiero poder acceder cada vez que yo lo necesite. Y en ese caso lo que se está pagando es el derecho del acceso. He encontrado una persona valiosa, no quiero que me pueda pasar que un día yo quiera contactar, quiera consultar, quiera pedir que me ayuden y esa persona no esté disponible. ¿Cómo se arregla eso? Se paga lo que se llama un retain fee, un pago por retener. Es, yo le pago para retenerle, para que usted no se aleje mucho de mí. Yo le estoy pagando todos los meses, aunque no le use, porque cuando le quiera usar quiero que esté usted disponible. Existe una experiencia que se vende y se pone a disposición y se puede pagar sencillamente por acceder al conocimiento cuando se quiera o cuando se necesite. Y lo que es revolucionario es que eso se puede tener hoy en día a lo largo del globo. A mí personalmente puede pagarme un retainer fee, como de hecho pasa gente que está en otro país, gente que está en otro continente. Entonces, realmente es la explosión de la economía del conocimiento. Pero lo que hace la economía del conocimiento es que ya ni siquiera hace falta producir. Basta con tener algo que sea valioso para alguien y ponerlo a disposición en función de la necesidad. Es decir, tú puedes pagarme a mí un retainer fee y no hablar conmigo nunca, o hablar conmigo una vez cada 3 meses. Hay veces, en mi caso, por ejemplo, yo tengo, cuando yo cobro un retainer fee, tengo un mecanismo de cortesía donde una vez al mes nos vemos, hablamos, pero en realidad lo que se está pagando es la disponibilidad, el acceso a mí cuando lo necesitas. A mí no me estás pagando por tener una sesión de 2 horas al mes, me estás pagando para que cuando tengas el problema, y puede ser que en ese espacio de tiempo hablemos 4 veces al día durante 10 días seguidos, eso es lo que tú pagas cuando me pagas a mí un retainer fee. Por tanto, todo este gran abanico es lo que tú tienes que tener en cuenta cuando tú analices dónde quieres situarte para vivir de lo que sabes, qué son las herramientas que puedes tener para vender tu conocimiento y qué otras formas de remuneración existen en un mundo que ya no es exactamente el mismo que era en el año 1980. Entonces, espero que esto te sirva. No sé cuándo escucharás esto, pero yo lo estoy grabando en verano. Es una tarde de muchísimo calor, y espero que si lo estás escuchando en cuanto este episodio salga, te valga para refrescar. Por lo demás, que aproveches estas vacaciones si las estás disfrutando. El episodio te dejó pensando es que estás listo para empezar a transformar tu negocio o tu cabeza. Y si quieres tener una conversación directa conmigo, puedes agendarla en el enlace que verás aquí o en conversaciondenegocios.com. Nos vemos en el próximo capítulo o en conversaciondenegocios.com.